Bien, los jueces que juzgaron a las juntas militares, hay unas plaquetas en el estudio que ellos recibieron el sábado precisamente de parte del Congreso y que las van a ver en cualquier momento. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer, y ya ahora responda cada uno como quiera, respondan todos, cada uno en su... es ¿cómo era el momento? Porque esta pregunta les quiero hacer por una razón. Ya han pasado 27 años. Alguna gente que era joven en ese momento no recuerda ese momento. Hay jóvenes de 27, 30 años que no lo vivieron ese momento. Es decir, ¿cómo era el momento político en el que ustedes tuvieron que juzgar por primera vez en la historia, y creo que por primera vez en el mundo, a una dictadura militar? ¿Cómo era ese momento? ¿Quién quiere empezar? Bueno, usted lo ha dicho, fue la primera vez en el mundo, no solo en Argentina. Y bueno, nos tocó en suerte y arremetimos con grandes convicciones. En realidad veníamos de, los 6 jueces veníamos de lugares casi distintos, diría, y sin embargo nos unía la convicción de que había que aplicar la ley. Esa, simplemente, había que aplicar la ley. Y bueno, así lo hicimos. Pasamos momentos, no diría duros, pero muy solos. Fíjese que de nuestros colegas de la justicia, muy pocos se interesaron y vinieron a las audiencias, muy pocos. Porque la mayoría, y nos lo hicieron saber, pensaban que eso era un tema político, que la justicia no debía meterse. Así fue. ¿Que la justicia no debía meterse? No, era un tema político. En realidad había también alguna otra razón, una falta de credibilidad y de confianza en el proceso democrático que se había instalado, abierto. Estábamos en una alborada democrática. Y la incertidumbre estaba dada porque la tradición argentina era una tradición de alternancia de civiles y militares. Claro, los militares iban a su casa tranquilos y no les pasaba nada. Claro, no pasaba absolutamente nada. Luego tampoco sabían cuánto tiempo más iba a haber democracia y qué iba a pasar en definitiva con eso que estábamos intentando hacer nosotros. No teníamos confianza pública, no teníamos credibilidad. La situación era de tensión y también de incertidumbre. Y lo curioso fue que esa confianza y luego la certidumbre de que la cosa iba en serio y que iba a poder llegar a buen puerto se fue ganando progresivamente. Y en particular a partir del momento en que comienza la etapa del juicio público, oral y público. Ese fue el momento decisivo que marcó un punto de inflexión y mostró que era totalmente posible lo que estamos encarando, ¿no? Por supuesto que, perdón. Bueno, que uno después, a medida que se fue recopilando la prueba, fue advirtiendo que en realidad era un reclamo no solamente nacional, sino internacional. Que entre la enorme prueba que fuimos recopilando, se pudo traer aquí a la Argentina, se envió desde Ginebra los reclamos internacionales que se habían hecho. Y para nuestra sorpresa, cuando llegó ese container desde la embajada en Ginebra, que estaba a cargo en ese momento de Leandro Después, vimos que eran 52 países del mundo que habían hecho reclamos internacionales por connacionales desaparecidos. Es decir, por violaciones a los derechos humanos en Argentina. En Argentina, 52 países. Por supuesto, si yo le estoy dando el número de 52, es que estaban todos los países del mundo. Hasta Chile había hecho reclamos internacionales. Chile, Cuba, por supuesto desde ya los países con fuertes colectividades acá. Efectivamente. Y desde ya el reclamo en el orden interno abarcaba no solamente a los familiares de desaparecidos ni a las incipientes organizaciones de derechos humanos, sino también al Congreso Episcopal, a los organismos internos de justicia, colegios de abogados, etc. Sí, por supuesto que en la Argentina los movimientos de derechos humanos, el movimiento de las madres de Plaza de Mayo, que verdaderamente celebraron una tarea heroica, ¿no? Porque
unidas por el dolor, ellas solas se enfrentaron a todo el régimen. Había un reclamo de justicia fuerte, ¿no? Hay también una organización que luchó mucho durante la dictadura y que se la nombra poco ahora, que es la Asamblea de La Asamblea. Bueno, la Asamblea fue la que le dio un carácter más institucional a los reclamos. La CONADEP nació en la Asamblea, porque en realidad cuando ellos pensaron, bueno, ¿por qué no comenzamos a recopilar los datos y hacemos una ficha por cada uno de los casos que conocemos? Y ahí nació un ficherito que creo que llevaba Graciela Fernández Meijide, bueno, que fue la base, y que fue después secretaria de la CONADEP. Secretaria de la CONADEP. Pero había otro sector muy grande de la sociedad, muy grande, que creía lo que relataban los militares acerca de que los desaparecidos no existían, de que en realidad había que premiarlos, porque gracias a ellos estaba la democracia, porque habían derrotado la subversión. Y esta segmentación social se palpaba muy claramente, muy claramente. Era incluso cuando nosotros dictamos las reglas de la audiencia, pusimos particular cuidado porque temíamos, bueno, de que alguno de los sectores estos pudiera hacernos desbarrancar el juicio. Por eso prohibimos que hubiera ningún distintivo, ni uniforme, ni pañuelos. Y por eso tuvimos problemas ese primer día de audiencia, cuando Evo Bonafini nos retrasó mucho el comienzo de la audiencia porque no quería sacarse el pañuelo. Y dijimos, bueno, si no se saca el pañuelo no comenzamos. Bien, los reclamos fueron muy importantes. Hablaba Jorge Barrera de los reclamos internacionales. Yo fui embajada por embajada. En Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, a pedir colaboración y a pedir antecedentes. Tuve la más amplia colaboración de todas las embajadas, especialmente embajada de Francia, embajada de Italia, embajada de España. La embajada de Italia, el embajador me dijo, ¿tiene algún empleado que lea italiano? Le abro los archivos. Tuve una sola embajada que no quiso colaborar conmigo. ¿Se puede decir cuál y fue es? la Nunciatura. Ah. Me dijo que los datos eran secretos, que no, No podía. en ese momento. Doctor Ledesma. Vinculado con la situación cívico-militar al comenzar el juicio, yo quiero destacar, y la admiración que nos provocaba a todos también, es la valentía de los testigos. Porque nosotros, de alguna manera, a lo mejor teníamos un avión para salir para España, para México, pero los testigos que ya habían padecido torturas, detenciones ilegales, etcétera, que se animaran a cara descubierta a comparecer ante la sociedad entera, se transmitía por televisión, había que ser valiente. Y vinculando a esto de los testigos, creo que este es uno de los valores más importantes del juicio, porque si bien él nunca más había abierto el camino de la verdad, el juicio lo puso en público, lo puso Claro. frente a la televisión, contra lo cual nada puede oponerse. Y a partir de eso uno discutía sobre el tema y le preguntaba al que pensaba que en la guerra vale todo, ¿estás de acuerdo que los hechos existieron? Bueno, entonces, no hablemos más. Vos vas a seguir opinando lo que opinás y yo creo que el derecho tiene que aplicar. A propósito de lo que usted decía, doctor Ledesma, le quería preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuál fue el testimonio que más los impresionó? A mí, yo recuerdo mucho, pero por supuesto porque lo conocía, era un ícono del periodismo, el testimonio de Jacobo Timerman, ¿no? Que fue muy sentido, pero bueno, ¿cuál fue usted, en cada uno de ustedes el testimonio que más lo conmovió, que más le llegó? Mire, Sí, doctor, puede hablar cualquiera en el orden que quiera. yo recuerdo uno, y con nombre y apellido, se llamaba Barjacoba. Barjacoba, la madre, una mujer muy elegante, muy bien vestida, que dijo que se llevaban gente que jugaba al golf
Dijo, señores, a mi hijo lo sorprendieron armando una bomba. No dijo, mi hijo era la Virgen María. Mi hijo no merecía un juicio como este. Me devolvieron una bolsa de huesos. Fue muy impresionante ese testimonio. Yo recuerdo un testimonio que fue uno de los últimos, o las últimas semanas de la audiencia oral, cuando nosotros estábamos ya curtidos de todo lo que habíamos escuchado, y vino a declarar una chica, una señorita, que había sido enfermera en el Hospital Posadas, de nombre Gladys Cuervo. A esta mujer la habían tenido encerrada, desnuda, dentro de un placar, días y días. Y además la quemaron tanto que no podía mover bien la cabeza. Yo llegué hasta las lágrimas al escucharla. Era terrible. A mí me impactó mucho el testimonio de un abogado mendocino, Bustelo. Fue un testimonio que me impactó porque era un hombre de una gran capacidad de comunicación, y entonces a la vez que hacía chanzas, contaba cosas terribles, ¿no? Porque contaba cuando lo llevaban y le decían, se daban órdenes, y dice, hacía su reflexión, y después se puso a gritar y dijo, y yo decía, pero estos son los militares de mi patria. ¿Dónde está mi patria? Si las Fuerzas Armadas están haciendo esto. En un grito desgarrador, dijo él. A mí me conmovió mucho ese testimonio, porque lo habían llevado a Mar del Plata, creo, de Mendoza a Mar del Plata. Es difícil decir cuál, ¿no, Joaquín? Pero ahí me vienen a la memoria dos, por lo menos, que fueron, por distinto orden de razones, impactantes. Uno muy conmovedor, Adriana Calvo de la Borde, que dio luz en la Escuela de Mecánica de la Armada, y el relato... No, perdón, Pozo Banfield. En el Pozo de Banfield, y le hicieron limpiar su propia placenta con motivo de ese parto. Y fue también un testimonio muy rico el de Tamburrini, que fue un joven argentino, está radicado en Suecia, creo que incluso es profesor en la Universidad de Uppsala, y estuvo en la Mansión Seré. Y relató, se hizo una película incluso con este caso, él relató la fuga que ellos protagonizaron, él y 3 o 4 personas más que estaban juntos, escaparon desnudos, aprovechando un descuido de sus guardianes y deslizándose por sábanas y demás. Pero lo extraordinario del relato de él es el grado de precisión con que pudo construir mentalmente horas y demás a partir de el paso del ferrocarril, que él utilizaba como un punto de referencia, como un reloj cronológico, claro. Como un reloj vinculado con los movimientos y desplazamientos que tienen los guardias, etcétera. Un relato extraordinariamente lúcido y que muestra hasta dónde el ser humano, en condiciones críticas, en situaciones límites, es capaz de usar el ingenio y de poner de sí todo como para recuperar memoria, percepciones, etcétera. Al solo efecto de individualizar un testimonio, el que recuerdo como conmovedor es el de una señora Avellaneda, madre de un chico de 15 años, madre de Floreal Avellaneda, que ella era la mujer y el chico el hijo de un militante del Partido Comunista, no militante extremista ni nada en absoluto, del Partido Comunista, y va una patota a secuestrarlo. El hombre sabiendo que lo buscan a él, logra escaparse por los techos, y esta patota, como no encuentra a nadie más, se lleva a la mujer y a este chico de 15 años, Floreal Avellaneda. A la madre le empiezan a interrogar bajo tormentos delante del chico para saber dónde estaba el marido, y al chico también lo empiezan a torturar para que lo escuche la madre con las mismas preguntas.
La cuestión es que realmente ninguno de los dos sabía cómo ubicar a su marido y a su padre, y lo cierto es que a los 2 o 3 días, este chico, Florial Avellaneda, de 15 años, apareció flotando, muerto, con los peores tormentos, sus manos atrás atadas con alambre, con signos de una violencia atroz, muerto, flotando en las costas del Río de la Plata, en el lado uruguayo. Murió por empalamiento. Y empalado. Tenía los signos de esa violación, ¿no? Doctor Ledesma. Bueno, entre los muchos testimonios, algunos me van a ayudar mis colegas con la anécdota. Por ejemplo, Lanuse, refiriéndose al secuestro de Elena Holmberg. No me acuerdo cómo fue la anécdota que respondió con relación a que salían los cadetes los cadetes del liceo. Del colegio. Él se enfrentó, él le dijo, yo le dije al general Viñones que era una vergüenza que los cadetes vieran a sus oficiales salir con pelucas puestas por las noches a cazar gente. Encapuchados. Ese era Fue muy duro el testimonio de Lanuse. Y después los cadáveres flotando. Claro, porque él habló con el comisario de, no sé si de la división Tigre o de la zona norte, donde había... ¿Cómo? Benavides. Bueno, donde había aparecido el cadáver tiempo después que la estaban buscando Elena Holmberg, y le recriminó que no haber avisado que había aparecido ese cadáver. Y el comisario dijo, mi general, nos tiran cientos de cadáveres. Claro. Ahora, una pregunta que les quiero hacer después de escucharlos. ¿Cómo repercutió, qué cambios produjo estas cosas en sus vidas, ¿no? Porque claro, aquello fue un juicio que llevó un tiempo, y los que tal vez se sentían conmocionados por eso podían dar vuelta la cabeza y no escucharlos, ¿no? Mirar a otro lado. Ustedes no, porque ustedes tenían que escuchar todos los días esto para poder juzgar y condenar. ¿Cómo cambió sus vidas esto? ¿En qué sentido? Habla el que quiere, si el que no quiere no habla, ¿no? Bueno, yo terminé separándome de mi señora, no tiene nada que ver ella con este drama, pero de alguna manera ¿Usted cree que eso influyó en la separación? Sí, yo me volqué durante esos 2 años absolutamente a ese juicio. Incluso le dije a mi mujer, cuando terminamos, digo, ahora me puedo morir. Ya está. O sea que tiene que haber habido una influencia importantísima. ¿Alguien más quiere hablar del tema? Es difícil reconocer en signos exteriores, ¿no? Porque en realidad son procesos que muchas veces van por dentro. Estuvimos nosotros no solamente sometidos a una enorme presión, sin que esto lo diríamos claramente, pero la necesidad de poder terminar, de poder juzgar, la obsesión que teníamos de que se respetaran estrictamente, fuimos muy escrupulosos para que se respetara el debido proceso, y a la vez el estar en contacto con el horror. Pero horror en el que uno dice, ¿cómo puede llegar el ser humano a cometer degradación de esta naturaleza? Yo no puedo decir si cambié algo exteriormente, pero me parece que todos nosotros llevamos dentro nuestro esos meses terribles, porque durante ese tiempo tocamos, vivimos y tomamos plena conciencia de esta degradación humana. Tuvimos algunos episodios que traducían claramente angustia. Hemos tenido ataques de risa, hemos tenido que suspender una audiencia porque rompimos a reír a raíz de un ayudante de portería que hablaba en un italiano Coccolici, el hijo de Sí, un chico de 17 años también. Yo el año siguiente en la audiencia del juicio a Camps, me debo haber levantado como 10 veces de la audiencia a ir a mi despacho para reírme solo. Entonces, estos evidentemente son síntomas de angustia, ¿no? Y finalmente, en diciembre del 86, me vi compelido a renunciar. Yo creí que
que me iba a morir en la justicia o iba a jubilar en la justicia. Y no podía seguir un minuto más. Yo tampoco. A mi pedido, por supuesto, me mandó Alfonsín como embajador para derechos humanos a Ginebra. Pero es que yo ya había llegado al tope de mi carrera y digo que voy a volver a condenar en la justicia federal carteros porque no entregaron a tiempo la correspondencia o la tiraron. Dije, esto, a mí la carrera judicial se acabó. Y yo pensé, como dice el edema, que iba a terminar en la justicia. En realidad los efectos han sido para todos iguales, porque los 6 hemos vivido, y nuestro recordado amigo Andrés D'Alessio, hemos vivido esa misma repercusión de los dramas ajenos que terminan haciéndose propios. Pero en el caso mío me llevó a hacer una propia definición de lo que es una violación a los derechos humanos en el todos los días. Y lo que yo me fui dando cuenta es que uno de los aspectos de estas violaciones a los derechos humanos es cuando el particular frente al Estado está convencido de que no es oído. Eso es lo que me transmitió tan profundamente el recibir estas audiencias, cuando los familiares contaban que iban a las comisarías y el mismo personal que 2 días antes le había aceptado un plato de comida, le había aceptado un abrigo para su pariente preso, al día siguiente o a los 2 días esa misma persona le decía, no, ¿cómo? Esta persona nunca estuvo, de los que después desaparecieron. No, eran experiencias durísimas porque una de las cosas que, por lo menos en mi caso, más me conmovió fue la verificación de que por motivos de venganza desaparecían familias enteras. Yo no puedo dejar de mencionar siempre el caso de Tarnopolsky, que acaba de salir un libro, donde por haber puesto supuestamente una bomba en el quincho de la Escuela de Mecánica de la Armada, el soldado conscripto, hicieron desaparecer su madre, su padre, su abuela, en fin, se limpiaron a toda una familia. Y el caso Bettini, el caso de Bettini, el actual embajador en España. Paradigmático en ese sentido. Quedaron solo él y la madre vivos. Sí. Lo cual a uno lo sumía en esta gran dolor, congoja y hasta, hasta dudas en el sentido de si, dada el horror y la magnitud de estos casos, en qué medida eran justiciales, cómo nosotros podíamos desde la justicia, con las herramientas convencionales, etcétera, dar satisfacción a la demanda de justicia. Claro, porque a nadie que hizo los códigos se le imaginó tanta crueldad. La banalidad del mal de Hannah Arendt, o el mal absoluto, el mal radical de Kant, ¿no? Es decir, cuando son grados de maldad tan infinitas, que escapan de la escala humana, ¿no? No, pero supongamos que son horrores de la guerra. Pero cuando uno se encuentra con gente que robaba, por ejemplo, nosotros tuvimos un testigo que dijo, me robaron todo, era para reírse, me robaron todo, desde los calzones de mi mujer hasta el maquiclip de la cocina. Eran cosas inaceptables. Una cosa que le quería preguntar, y ahí alguno responde en nombre de todos, o no, o 2 o 3 o todos. Si en ese momento ustedes recibieron presiones políticas, militares, presiones, digamos, para juzgar o fallar, condenar en un sentido o en otro. No dice. Yo tengo que decir, porque estoy obligado a decirlo. Yo fui a ver al presidente Alfonsín un día antes de la primera audiencia por un problema personal. Y en un momento en que todavía creo que se discutía si el Poder Ejecutivo podía o no dar instrucciones a los fiscales, me acompañó hasta la puerta y me dijo, yo no tengo ninguna instrucción que darle. Haga lo que quiera. No se vuelva loco, me dijo. Tarde, presidente, fue la respuesta, pero le digo, eso me impresionó. No tengo ninguna instrucción que darle. ¿El testimonio de Frasero lo comparten todos?
Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Vivimos la presión de las circunstancias, que era una de las peores presiones, porque por todo lo que hemos venido comentando aquí. No, y además porque estaban los militares, estaban enteros. Pero en ese por momento. supuesto, es lo mismo que usted dijo al principio del programa. Había Falcon que circulaban y había Falcon que nos seguían y miraban nuestras trayectorias, derroteros o que estábamos Pero haciendo. realmente yo debo aclarar que yo no solamente no recibí nunca ni una amenaza, sino ni siquiera un llamado telefónico de ninguna clase. Y yo vivía en provincia, en un barrio de casas, en donde el Estado me había puesto en el terreno baldío de al lado un patrullero. Pero el patrullero no tenía motor y los canas dormían en el patrullero, es lo único que hacían. Pero la verdad que yo no recibí ni presiones, ni sugerencias, ni nada, ni siquiera bromas. Pero a D'Alessio le pusieron una Una bomba bomba y y tuvimos muchas llamadas de bombas a Sí, la cámara. permanentemente. Era otro ambiente, era otra Argentina. Era un Pero- momento mágico de la Argentina. pero se dio... Ustedes estuvieron, yo no lo sabía, pero ustedes estuvieron amenazados en la primera audiencia. Pero Pero de todas Resolvieron- maneras, en lo que hace a estas cuestiones de presiones políticas, nosotros estábamos muy convencidos sobre lo que teníamos que hacer y se creó un muy fuerte espíritu de cuerpo acerca de cómo tomábamos las decisiones y con toda sinceridad la política judicial la manejó el tribunal. Es decir, nosotros no íbamos a permitir que la política del juicio, por así decirlo, la resolviera nadie más que nosotros. Déjenme hacerles una última pregunta. ¿Cómo recibieron ustedes después lo que se llamó el paquete de leyes del perdón, que son las dos leyes de Alfonsín, obediencia de vida y punto final, y los indultos de Menem? Es decir, ustedes que habían juzgado, que les había llevado tiempo, energía, sacrificio, esfuerzo, condenar, llegar a una conclusión, que esto se produjera poco tiempo después. Si bien es cierto que los condenados de ustedes no fueron beneficiados por las leyes de Alfonsín, sino por la de Menem. Por los ¿no? indultos de Por los Menem. indultos de Menem. Sí, claro. ¿Cómo recibieron esto? Mal porque entendíamos que era una pésima señal. Nosotros veníamos trabajando con un objetivo claro, que era hacer justicia, esclarecer los hechos que habían pasado, dar una satisfacción a las víctimas. Conocíamos ya la magnitud de los hechos, no es que se hubiese dictado una amnistía con carácter previo sin que se supiese, era muy claro. De modo que estas dos leyes que tenían diferentes alcances y significados, bien que, y esto lo explica con claridad Alfonsín varias veces y en un libro en particular, fueron el fruto de la presión enorme e irresistible que La sublevación la militar. sublevación, de claro, la Semana Santa sublevación del militar, 87. etcétera, encontraba una justificación en eso. Pero para nosotros, como jueces que veíamos malograr nuestro trabajo, impedir que se continuara con eso, nosotros dictamos un punto, que fue el punto 30 de la sentencia, en donde dijimos que había que seguir adelante e investigar otras responsabilidades diferentes de las de los comandantes que habíamos juzgado nosotros, que había que seguir para abajo en la cadena de mandos, y así se empezaron a abrir nuevos expedientes y nuevas causas. Esto tendía a clausurarse y en realidad, y a decir verdad, la verdadera causa por la cual se dicta la primera de las leyes, la de punto final, es el efecto que produjo las citaciones a prestar declaración indagatoria, que empezaron a disponer los distintos jueces como modo de acelerar los procesos. Así que, y ni qué decir del indulto de Menem, que no tenía justificación. Eso ya no tenía ninguna justificación, fue una decisión personal suya, de acuerdo a seguramente la mirada política que tenía, porque él también fue generoso con montoneros o con las agrupaciones que habían sido incluso algunos de ellos juzgados y condenados, de modo que pero no había ninguna razón de presión que lo justificase, ¿verdad? A usted le costó una renuncia, ¿no?
Los indultos le costaron una renuncia. Sí, bueno, claro. Lo que pasa es que, más allá de posiciones éticas, yo era embajador para derechos humanos y tenía que defender, como embajador tenía que defender una política que no podía defenderla. Yo no podía defender los indultos. Claro. Entonces renuncié. Y eso que Menem me había confirmado el cargo, porque yo era embajador político, yo cesaba con el presidente Alfonsín, y Menem me confirma el cargo, y yo renuncié y regresé. En realidad, bueno, me parece que por supuesto, la obediencia debida no tiene justificación legal, ni moral, encuentra justificación política. El propio Alfonsín, cuando la mandó, dijo que iba a hacer algo que no le gustaba. Y es el propio Alfonsín el que años más tarde, él está de acuerdo, primero cuando el Congreso deroga, y luego con la anulación. Bueno, él hace manifestaciones públicas de que las condiciones han cambiado, dijo. Que las condiciones cambiaron y que él veía con satisfacción que se pudiera reiniciar el camino de la justicia, en el que creo que él no hubiera querido apartarse. Por supuesto, nosotros en nuestro papel de jueces, sí, claro que lo vimos mal. Fíjese que cuando se produce el levantamiento de Rico de Semana Santa, la semana siguiente nosotros teníamos llamada a la audiencia oral y pública por la causa de la Escuela Mecánica. Teníamos 39 detenidos en prisión preventiva rigurosa. Si no hubiera habido Semana Santa, no me cabe la menor duda que hubiera habido en el año 1987, seguramente para julio, sentencia en la causa de la Escuela Mecánica, que todavía no se ha juzgado del todo, se ha juzgado un pedazo. Claro. ¿Alguno más quiere opinar sobre esto? Está todo dicho. Bueno, les agradezco a todos ustedes que estado acá esta noche. Muchas gracias. Una pausa.